Duerman tranquilos. Mañana despertarán solos. Marido la obliga a dormir en el suelo mientras su amante usa su cama. Pero ella hizo algo que nadie esperaba. El sobre blanco cayó sobre el buró con un sonido seco que rompió el silencio de la madrugada. Elena Valverde observó por última vez a su esposo Héctor y a su amante Tamara durmiendo, abrazados en la cama que una vez fue suya, antes de salir silenciosamente del cuarto. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre el piso de mármol frío, mientras se alejaba, llevando consigo el peso de meses de humillación y el poder de una venganza que nadie había visto venir. Pero para entender cómo Elena llegó a ese momento de triunfo silencioso, hay que regresar al inicio de esta historia, cuando ella aún creía que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. 6 meses antes, Elena Valverde despertaba cada mañana en el piso de su propia recámara, sintiendo cómo el frío del mármol se colaba a través de la delgada cobija que Héctor le había permitido usar. La mujer de 38 años abría los ojos lentamente, acostumbrada ya al dolor en la espalda y al entumecimiento en las piernas que le provocaba dormir en esa superficie dura noche tras noche. Arriba de ella, en la cama king size que había elegido con tanto cariño para su luna de miel hace 15 años, su esposo Héctor Oré del Solar roncaba plácidamente junto a Tamara Cisneros, su amante de cabello rubio platinado y uñas perfectamente arregladas. Elena se incorporó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Había aprendido que cualquier sonido que los despertara antes de las 7 de la mañana le costaba una serie de gritos y reproches que podían durar horas. Se dirigió al baño de visitas, el único que Héctor le permitía usar ahora, ya que el baño principal era exclusivo para él y Tamara. Mientras se lavaba la cara con agua fría, Elena observó su reflejo en el espejo pequeño y empañado. Sus ojos cafés, que antes brillaban con la alegría de una mujer enamorada, ahora lucían apagados y rodeados de ojeras profundas. Su cabello castaño, que Héctor solía acariciar mientras le decía que era la mujer más hermosa del mundo, ahora colgaba sin vida sobre sus hombros encorvados. La mansión colonial en el centro histórico de Cusco había sido el sueño de Elena desde que era una niña. Cuando Héctor se la regaló como sorpresa de bodas, ella pensó que era el hombre más generoso y romántico del mundo. La casa de 3 pisos, con sus muros de piedra colonial y sus balcones de madera tallada, había sido restaurada con el mejor gusto y los materiales más finos. Elena había pasado meses decorando cada habitación, eligiendo muebles antiguos y obras de arte que reflejaran la rica historia de su ciudad natal. Nunca imaginó que esa misma casa se convertiría en su prisión personal. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, como había hecho durante los últimos 8 meses desde que Tamara se mudó oficialmente a la casa. La cocina, con sus azulejos de Talavera y su gran isla central, había sido el corazón del hogar cuando Elena aún era tratada como la señora de la casa. Ahora se sentía como una empleada más, quizás incluso menos respetada que Graciela, la mujer quechua de 50 años que llevaba trabajando para la familia durante una década. Graciela ya estaba en la cocina, preparando café en la cafetera italiana que Elena había comprado en un viaje a Europa. La mujer mayor levantó la vista cuando Elena entró, y en sus ojos oscuros Elena pudo ver la misma tristeza y compasión que había estado presente durante todos estos meses de humillación. Graciela nunca decía nada directamente, pero Elena sabía que la empleada sufría al verla en esa situación. «Buenos días, señora Elena», murmuró Graciela en voz baja, usando el título que Héctor le había prohibido usar frente a Tamara. Elena le sonrió débilmente, agradecida por ese pequeño gesto de respeto en un mundo donde había perdido toda dignidad. Mientras preparaba huevos benedictinos, el desayuno favorito de Tamara, Elena sintió una oleada de náuseas que la obligó a agarrarse del borde de la cocina.
Era la tercera mañana consecutiva que le pasaba lo mismo, y aunque trataba de convencerse de que era solo el estrés y la falta de sueño apropiado, en el fondo de su corazón sabía la verdad. Había estado casada el tiempo suficiente para reconocer los síntomas del embarazo. La idea de estar esperando un hijo de Héctor en estas circunstancias la llenó de una mezcla de terror y esperanza. Terror porque sabía que traer un bebé a esta situación tóxica sería un error, pero esperanza porque quizás la noticia de un embarazo podría despertar algo de humanidad en el hombre que una vez la había amado lo suficiente como para pedirle matrimonio frente a la catedral de Cusco. Los pasos pesados de Héctor resonaron por las escaleras de mármol, seguidos por el repiqueteo de los tacones altos de Tamara. Elena se enderezó inmediatamente, alisando su vestido sencillo y tratando de componer una expresión neutral. Había aprendido que cualquier emoción visible, ya fuera tristeza, enojo o incluso alegría, podía provocar la ira de su esposo. Héctor entró a la cocina como un rey entrando a su salón del trono. A los 48 años, el hombre seguía siendo imponente, con su estatura de 1,85 m y su complexión robusta que hablaba de años dedicados al gimnasio y a los deportes. Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su barba recortada con precisión le daba un aire de autoridad que había sido útil en sus negocios de minería, pero devastador en su matrimonio. Tamara lo siguió de cerca, como una sombra rubia y perfumada. A los 30 años, la exmodelo regional tenía todo lo que Elena había perdido con los años: juventud, confianza y la crueldad necesaria para disfrutar del dolor ajeno. Su cuerpo, esculpido por horas de ejercicio y procedimientos estéticos, contrastaba dolorosamente con la figura cansada de Elena, y Tamara se aseguraba de que esa diferencia fuera notoria en cada movimiento que hacía. Elena sirvió el café, ordenó Héctor sin siquiera mirarla. Su voz tenía ese tono cortante que había desarrollado para dirigirse a ella en los últimos años, muy diferente del tono cálido y amoroso que usaba cuando le hablaba a Tamara. Elena obedeció inmediatamente, sirviendo el café en las tazas de porcelana fina que había heredado de su abuela. Cuando le acercó la taza a Héctor, él ni siquiera levantó la vista del periódico que había comenzado a leer. Tamara, por el contrario, observó cada movimiento de Elena con una sonrisa cruel, adornando sus labios pintados de rojo intenso. «Ay, pobrecita», dijo Tamara con falsa compasión. «Supongo que dormir en el piso no te deja muy descansada. Deberías considerar comprarte un colchón inflable, aunque no sé si Héctor te daría permiso de usarlo». Elena sintió cómo la sangre se le subía a las mejillas, pero mantuvo la mirada baja. Había aprendido que responder a las provocaciones de Tamara solo empeoraba las cosas. Héctor levantó la vista del periódico y sonrió con aprobación hacia su amante. «Tamara tiene razón, Elena. Te estás volviendo más inútil cada día. Mira nada más cómo te ves. Pareciera que no duermes nada. Aunque supongo que es justo, considerando que no contribuyes en nada a esta casa». Las palabras de Héctor golpearon a Elena como puñetazos físicos. Había sido ella quien había administrado las finanzas del hogar durante años, quien había organizado las cenas de negocios que habían ayudado a Héctor a conseguir contratos millonarios, quien había mantenido la casa funcionando como un reloj suizo. Pero ahora, según la nueva narrativa que él había creado, Elena era solo un peso muerto que él mantenía por lástima. Durante el desayuno, Elena permaneció de pie junto a la cocina, lista para servir cualquier cosa que necesitaran. Observó cómo Héctor cortaba cuidadosamente los huevos benedictinos para Tamara, cómo le limpiaba delicadamente una gota de salsa holandesa de la comisura de los labios, cómo le susurraba palabras cariñosas al oído que la hacían reír como una adolescente enamorada. Todos esos gestos de ternura habían sido suyos una vez, en una vida que ahora le parecía un sueño lejano.
Después del desayuno, Héctor se fue a trabajar a su oficina en el centro de la ciudad, donde manejaba su empresa de exportación de minerales. Elena sabía que llegaría tarde, como siempre lo hacía ahora, inventando reuniones y compromisos de trabajo que le daban excusas para pasar más tiempo con Tamara en restaurantes caros y hoteles de lujo. Con Héctor fuera de la casa, Tamara se transformó en la reina indiscutible del territorio. Se paseaba por los pasillos en bata de seda, dejando huellas de su perfume caro por toda la casa, tocando los objetos personales de Elena como si le pertenecieran. Se sentaba en el sillón favorito de Elena en la sala, ponía sus pies sobre la mesa de centro de caoba que Elena había heredado de su madre y ordenaba cambios en la decoración como si fuera la verdadera dueña de la casa. «Elena, ve a limpiar el baño principal», le gritó Tamara desde la sala, donde estaba viendo telenovelas brasileñas en la televisión de pantalla gigante. «Y cuando termines, plancha mi vestido azul. Héctor me va a llevar a almorzar al Hotel Monasterio». Elena obedeció sin decir palabra, subiendo las escaleras hacia el baño que una vez había sido su santuario personal. Mientras limpiaba la tina de mármol donde solía relajarse con sales aromáticas después de días largos, Elena no pudo evitar preguntarse cómo había llegado a este punto. ¿En qué momento había dejado de luchar? ¿Cuándo había aceptado que su matrimonio se había convertido en una pesadilla de la cual no podía despertar? La respuesta llegó a ella como un flash de memoria dolorosa. Había sido el día en que Héctor la golpeó por primera vez, hace 2 años. Elena había encontrado mensajes comprometedores en el teléfono de su esposo y lo había confrontado durante una cena romántica que ella había preparado para tratar de salvar su matrimonio. La bofetada había sido tan fuerte que la había tirado de la silla y el sonido había resonado por toda la casa como un disparo. Héctor se había quedado inmóvil por un momento, pareciendo tan sorprendido como ella por lo que había hecho. Pero en lugar de disculparse, había señalado a Elena en el piso y le había dicho que se lo había buscado por ser una esposa celosa e insoportable. Esa noche marcó el inicio de su descenso hacia la humillación sistemática. Al principio fueron insultos ocasionales, luego gritos constantes, después restricciones sobre a dónde podía ir y con quién podía hablar. Cuando Tamara apareció en escena, Héctor encontró la forma perfecta de torturar psicológicamente a Elena, obligarla a presenciar su reemplazo en tiempo real. Mientras planchaba el vestido azul de Tamara, Elena sintió otra oleada de náuseas. Esta vez no pudo controlarse y corrió al baño de visitas donde vomitó el poco desayuno que había logrado comer. Cuando se incorporó, temblando y con lágrimas en los ojos, se encontró con la mirada compasiva de Graciela, quien había aparecido en la puerta con una toalla húmeda y un vaso de agua. «Señora Elena», susurró Graciela, mirando hacia ambos lados para asegurarse de que Tamara no estuviera cerca. «¿Está usted bien? Se ve muy pálida estos días». Elena tomó la toalla y se limpió la cara, agradecida por la gentileza de la única persona en esa casa que aún la trataba con dignidad. «Estoy bien, Graciela. Solo es cansancio». Pero Graciela no se dejó engañar. Había criado 5 hijos y reconocía los síntomas del embarazo cuando los veía. «Señora, si necesita ir al doctor, yo puedo acompañarla. Podemos decir que vamos al mercado». Elena sintió una oleada de gratitud hacia la mujer mayor, pero negó con la cabeza. No podía arriesgarse a que Héctor descubriera que había salido sin permiso. Los castigos por desobediencia habían empeorado con el tiempo, y la última vez que había intentado salir sola, él la había encerrado en su habitación durante 3 días, alimentándola solo con pan y agua. Esa tarde, mientras Héctor y Tamara disfrutaban de su almuerzo romántico en uno de los restaurantes más exclusivos de Cusco, Elena se sentó en el piso de su habitación y permitió que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas.
Puso una mano sobre su vientre, preguntándose si realmente había una nueva vida creciendo allí, y si tenía derecho a traer un niño a este mundo de dolor y humillación. Pero fue en ese momento de desesperación absoluta cuando algo cambió dentro de Elena. Mientras observaba su reflejo en el espejo del armario que ahora contenía solo la ropa que Héctor le permitía usar, ropa sencilla y sin color que la hacía ver como una sombra de sí misma, Elena Valverde tomó la decisión más importante de su vida. Ya no iba a ser la víctima en esta historia, ya no iba a aceptar pasivamente que la pisotearan y la humillaran. Si estaba embarazada, su hijo no iba a crecer viendo a su madre dormir en el piso como un perro castigado. Por primera vez en años, Elena sonrió. Era una sonrisa pequeña y apenas perceptible, pero cargada de una determinación férrea que había estado dormida durante demasiado tiempo. Héctor y Tamara creían que habían quebrado su espíritu, que la habían reducido a una sombra obediente sin voluntad propia. Pero estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a Elena Valverde. Mientras esperaba el regreso de su esposo y su amante, Elena comenzó a planear. Por primera vez en meses, su mente estaba clara y enfocada. Sabía que tendría que ser cuidadosa, paciente y extremadamente inteligente, pero también sabía que tenía ventajas que ellos no habían considerado. Conocía todos los secretos de Héctor, tenía acceso a documentos importantes y contaba con la lealtad silenciosa de Graciela. Esa noche, cuando Héctor y Tamara regresaron a casa riéndose y besándose como adolescentes, encontraron a Elena esperándolos en la sala con la cena servida y una sonrisa sumisa en el rostro. No tenían idea de que la mujer que creían haber destruido acababa de renacer como su peor pesadilla. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios sobre nuestras historias. Elena no sabía que su venganza sería tan perfecta que dejaría a todos sin palabras. La primera vez que Héctor le ordenó a Elena llevar el desayuno a Tamara en la cama fue una mañana de marzo, cuando la lluvia golpeaba contra las ventanas coloniales como lágrimas furiosas del cielo. Elena había despertado especialmente temprano esa mañana, sintiendo cómo las náuseas del embarazo la sacudían con más fuerza que nunca. Se había levantado del piso frío, había corrido al baño de visitas y había vomitado hasta que solo le quedaron arcadas secas que le desgarraban la garganta. Cuando regresó a la cocina pálida y temblorosa, Héctor ya estaba ahí esperándola con una sonrisa cruel que no llegaba a sus ojos. Elena supo inmediatamente que algo había cambiado, que las reglas del juego de humillación se habían vuelto aún más despiadadas. «Elena, mi amor va a desayunar en la cama hoy», anunció Héctor con una naturalidad que hizo que las palabras sonaran aún más venenosas. «Prepara todo en la bandeja de plata, la que usabas para mis cumpleaños. Y asegúrate de que esté perfecto. No quiero que mi Tamara se moleste por tu incompetencia». Elena sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor. La bandeja de plata había sido un regalo de su madre para su primera casa, un símbolo de elegancia y hospitalidad que había usado solo en las ocasiones más especiales. Ahora Héctor quería que la usara para servir a su amante en la cama que había sido suya durante 15 años. Con manos temblorosas, Elena preparó el desayuno como si fuera un condenado preparando su última comida. Jugo de naranja recién exprimido, café colombiano molido fino, huevos revueltos con trufa, pan tostado artesanal, mermelada de frutas del bosque importada de Francia y un florero pequeño con una rosa blanca del jardín. Cada elemento colocado en la bandeja era una puñalada más a su dignidad. Pero Elena no tenía opción más que obedecer. Subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo cada paso la llevaba más profundo en el abismo de su propia humillación. Cuando llegó a la puerta de su antigua habitación, escuchó las risas de Tamara mezclándose con los gruñidos de satisfacción de Héctor. Elena respiró profundamente y tocó la puerta con suavidad.
¡Adelante!, gritó Tamara con una voz cantarina que destilaba maldad. Elena entró al cuarto y la escena que encontró la golpeó como un puño en el estómago. Tamara estaba recostada en la cama, completamente desnuda, con su cabello rubio extendido sobre las almohadas como una cascada dorada. Héctor, también sin ropa, estaba acurrucado junto a ella como un gato satisfecho. Los dos la miraron con expresiones de diversión cruel, como si Elena fuera un espectáculo diseñado para su entretenimiento. ¡Ay, pero mira nada más!, dijo Tamara incorporándose sin ningún pudor, como si la desnudez fuera un arma más en su arsenal de tortura psicológica. La sirvientita nos trajo el desayuno. Pon la bandeja aquí, en mis piernas. Quiero comer cómodamente. Elena obedeció mecánicamente, colocando la bandeja sobre las piernas de Tamara mientras trataba de no mirar la piel bronceada artificial de la mujer que había tomado su lugar. Cuando se enderezó para marcharse, la voz de Héctor la detuvo en seco. «Espérate ahí, Elena. Tamara podría necesitar algo más, y no queremos que tenga que levantarse de la cama». Elena se quedó parada junto a la ventana, mirando hacia el jardín que había diseñado con tanto amor años atrás, mientras Tamara comía lentamente, saboreando cada bocado no solo de la comida, sino también del poder que tenía sobre la mujer que una vez había sido la reina de esa casa. Entre bocado y bocado, Tamara hacía comentarios diseñados para herir. «Ay, Héctor, este jugo está un poquito ácido. Elena, la próxima vez usa menos limón, ¿sí? Tu paladar no es muy refinado, pero puedes aprender. Y esta mermelada está deliciosa. Lástima que tú nunca podrás probarla. Los dulces no son para las sirvientas, ¿verdad, mi amor?» Héctor se reía con cada comentario, acariciando el cabello de Tamara como si fuera una mascota preciosa que acababa de hacer un truco particularmente inteligente. Elena permanecía inmóvil, sintiendo cómo cada palabra era como ácido derramándose sobre las heridas abiertas de su alma. Cuando Tamara finalmente terminó de desayunar, hizo que Elena retirara la bandeja y limpiara las migajas que había dejado caer intencionalmente sobre las sábanas. Mientras Elena recogía los restos de comida con las manos, arrodillada junto a la cama, Tamara la observaba con una sonrisa de satisfacción absoluta. «¿Sabes qué, Elena?», dijo Tamara con voz melosa. «Creo que esto debería ser una tradición. Cada mañana tú nos vas a traer el desayuno a la cama. Así podré empezar el día viendo cómo una mujer de verdad debe ser tratada, y tú podrás recordar cuál es tu lugar en esta casa». Esa misma tarde, cuando Elena creía que el día no podía empeorar, llegaron los primeros invitados que presenciarían su humillación pública. Ricardo Mendoza y su esposa Patricia, amigos de la pareja desde hacía años, llegaron para una cena de negocios que Elena había organizado cientos de veces cuando aún era la señora de la casa. Elena escuchó desde la cocina cómo Héctor les explicaba la nueva dinámica familiar con una naturalidad espeluznante. Les dijo que Elena había resultado ser una esposa inadecuada, que Tamara era ahora la mujer de la casa y que Elena se quedaba solo por caridad cristiana. Los invitados no dijeron nada, pero Elena pudo sentir sus miradas incómodas cuando ella sirvió la cena vestida con un delantal simple, mientras Tamara presidía la mesa con un vestido de diseñador. Durante la cena, Elena permaneció de pie junto a la pared de la cocina, lista para servir cualquier cosa que necesitaran. Observó cómo Patricia, quien había sido su amiga durante años, evitaba hacer contacto visual con ella. Ricardo, quien solía tratarla con respeto y cariño, ahora la ignoraba completamente como si fuera invisible. El mensaje era claro. En la sociedad cusqueña de élite, Elena había dejado de existir como persona y se había convertido en un fantasma social. Pero lo peor llegó cuando Patricia le hizo un cumplido a Tamara sobre su vestido. Tamara se levantó teatralmente y comenzó a modelar la prenda, explicando cómo Héctor se la había comprado en una boutique exclusiva de Lima.
Mientras hablaba, señaló hacia Elena y dijo con una sonrisa venenosa: «Pobrecita Elena, ella ya no puede usar ropa así de bonita. Su físico ya no lo permite, ¿verdad, mi amor?». Héctor asintió con aprobación mientras Ricardo y Patricia reían incómodamente. Elena sintió como el calor de la vergüenza le subía por el cuello y las mejillas, pero mantuvo la mirada baja y los puños cerrados a los costados del cuerpo. Las semanas siguientes trajeron una escalada constante en las humillaciones. Héctor instituyó nuevas reglas. Elena no podía sentarse en los muebles de la sala cuando había visitas, no podía usar el baño principal ni siquiera para limpiarlo, y tenía que pedir permiso para comer las sobras de la comida que ella misma preparaba. Una noche particularmente cruel, cuando Elena estaba especialmente débil por las náuseas del embarazo, Héctor la encontró recostada en el sillón de la biblioteca, tratando de descansar unos minutos. La levantó violentamente del brazo, dejándole moretones que durarían semanas, y la arrastró hasta el cuarto. «El piso es tu lugar, Elena. No se te olvide nunca más. Si te vuelvo a encontrar en los muebles, te vas a arrepentir de haber nacido». Esa noche, Elena se acostó en el piso, sintiendo cómo los moretones del brazo latían con dolor, mientras escuchaba los gemidos y risas de Héctor y Tamara arriba de ella. Las náuseas del embarazo se mezclaban con la humillación, creando una sensación de mareo constante que la hacía sentir como si estuviera viviendo en una pesadilla de la cual no podía despertar. Graciela había comenzado a dejarle pequeños gestos de amabilidad cuando nadie la veía. Un vaso de agua fresca junto a su lugar en el piso, una almohada extra escondida debajo de su cobija, o una sonrisa compasiva cuando se cruzaban en los pasillos. Pero incluso estos pequeños actos de humanidad tenían que ser realizados en secreto, porque Héctor había dejado claro que cualquier empleado que mostrara compasión hacia Elena sería despedido inmediatamente. Una tarde de abril, mientras Elena limpiaba los baños, escuchó una conversación que cambiaría todo para siempre. Héctor y Tamara estaban en el estudio, y sus voces se filtraban a través de las paredes coloniales. Elena se acercó a la puerta, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Ya me aburrí de este juego, Tamara», estaba diciendo Héctor con una voz cansada. «Elena ya no es divertida de torturar, se ha vuelto muy sumisa, ya no reacciona como antes». «Tienes razón, mi amor», respondió Tamara. «Además, esta casa es demasiado grande para solo nosotros dos. ¿Por qué no la vendemos y nos compramos algo más moderno? Podríamos usar el dinero para viajar por Europa, como siempre hemos soñado». Héctor se quedó callado por un momento y Elena pudo escuchar el sonido de papeles siendo revueltos. «¿Sabes qué? Tienes razón. Esta casa tiene demasiados recuerdos del pasado. Es hora de empezar de cero. Voy a hablar con mi abogado mañana para iniciar los trámites de venta». «¿Y qué va a pasar con Elena?», preguntó Tamara, aunque su tono sugería que la respuesta le importaba muy poco. «Elena se irá, por supuesto. Ya ha sido suficiente caridad. Tiempo de que aprenda a valerse por sí misma en el mundo real». Elena sintió cómo las piernas se le volvían gelatina. La casa no solo era su hogar, era su refugio, su seguridad, todo lo que le quedaba en el mundo. Sin la casa estaría completamente desamparada, embarazada y sola en las calles de Cusco. Héctor sabía perfectamente que Elena no tenía familia cercana, no tenía amigos que pudieran ayudarla, y no tenía dinero propio, porque él había controlado todas las finanzas durante años. Esa noche, acostada en el piso mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas, Elena lloró más de lo que había llorado en toda su vida adulta, pero entre las lágrimas algo comenzó a cristalizarse en su mente. Ya no era solo sobre su dignidad o su comodidad. Ahora había una vida creciendo dentro de ella, una vida que dependía completamente de que ella encontrara la fuerza para luchar. Elena puso una mano sobre su vientre, donde sabía que su hijo estaba comenzando a formarse, y le hizo una promesa silenciosa.
No iba a permitir que su bebé naciera en la calle. No iba a permitir que Héctor y Tamara la desecharan como basura después de haberla usado como juguete para su diversión cruel. Ya había sido humillada, golpeada, degradada y pisoteada, pero todavía le quedaba algo que ellos no habían logrado quitarle: su inteligencia. Por primera vez en meses, Elena comenzó a pensar estratégicamente. Recordó los documentos que había visto Héctor firmar cuando compraron la casa. Recordó las conversaciones sobre propiedades y finanzas que había escuchado durante años sin prestarles atención. Recordó los contactos y conexiones que había hecho cuando aún era una esposa respetada en la sociedad cusqueña. Mientras Héctor y Tamara dormían plácidamente arriba de ella, seguros de que habían quebrado completamente el espíritu de Elena, ella comenzó a planear su resurrección. Sabía que tendría que ser inteligente, paciente y absolutamente despiadada, pero también sabía que tenía algo que ellos nunca habían tenido: la motivación desesperada de una madre protegiendo a su hijo. Elena Valverde se durmió esa noche en el piso frío, pero por primera vez en meses sonreía. Héctor y Tamara habían cometido un error fatal. Habían subestimado a una mujer que ya no tenía nada que perder y todo que ganar. El primer documento que Elena encontró cambió todo. Era una mañana de mayo, cuando Héctor había salido temprano a una reunión con inversionistas japoneses, y Tamara seguía durmiendo la borrachera de la noche anterior. Elena había aprovechado el silencio de la casa para aventurarse al estudio de Héctor, un territorio prohibido que no había pisado en más de un año. Sus manos temblaron cuando abrió el primer cajón del escritorio de caoba que había elegido para él como regalo de aniversario. Entre facturas de tarjetas de crédito y contratos de minería, encontró una carpeta manila etiquetada como propiedades familiares. Dentro estaba la escritura de la casa, y cuando Elena leyó los nombres en el documento, su corazón se aceleró tanto que tuvo que sentarse en la silla de cuero para no desmayarse. La casa estaba registrada a nombre de ambos: Héctor Oré del Solar y Elena Valverde de Oré. Según las leyes matrimoniales peruanas, ella tenía derecho legal al 50% de la propiedad. Héctor le había hecho creer durante meses que la casa era completamente suya, que Elena vivía ahí solo por su generosidad, pero la realidad era completamente diferente. Elena fotografió el documento con el teléfono celular básico que Héctor le había permitido conservar solo para emergencias. Sus manos todavía temblaban mientras tomaba las fotos, asegurándose de que cada palabra fuera legible. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Siguió revisando documentos y encontró cosas aún más interesantes. Héctor había estado transfiriendo dinero a cuentas a nombre de Tamara, grandes sumas que técnicamente pertenecían a la sociedad conyugal. También había recibos de joyas caras, viajes a Europa y regalos extravagantes, todo pagado con dinero que legalmente era tanto de él como de Elena. El sonido de los tacones de Tamara bajando las escaleras hizo que Elena guardara rápidamente todo en su lugar. Logró salir del estudio y llegar a la cocina justo cuando Tamara aparecía en la puerta, con el cabello revuelto y los ojos hinchados por el alcohol. «Elena, prepárame un jugo de naranja con apio, tengo una resaca horrible», gruñó Tamara, dejándose caer en una de las sillas del desayunador como si el mundo le debiera todos los cuidados posibles. Mientras preparaba el jugo, Elena observó a Tamara con nuevos ojos. Ya no veía a la mujer poderosa que la había estado humillando durante meses. Ahora veía a una aprovechada que había construido su poder sobre mentiras y manipulación. Alguien que estaba tan vulnerable como ella misma, solo que no lo sabía todavía. Esa tarde,
Cuando Héctor regresó del trabajo de excelente humor porque había cerrado un contrato millonario, Elena escuchó desde la cocina cómo les contaba a Tamara sobre sus planes de comprar un departamento en Miraflores, Lima, donde podrían vivir como reyes con el dinero de la venta de la casa cusqueña. «No te preocupes por Elena, mi amor», le decía a Tamara mientras ella fingía preocupación maternal. «Le voy a dar algo de dinero para que se consiga un cuartito por ahí. No somos personas sin corazón». Elena apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula. La generosidad de Héctor consistía en darle migajas de lo que legalmente le pertenecía, mientras él y Tamara se quedaban con la fortuna completa. Pero ahora Elena sabía que las cosas no iban a ser tan fáciles como ellos creían. Al día siguiente, Elena tomó la decisión más arriesgada de su vida. Durante la hora del almuerzo, cuando Héctor estaba en su oficina y Tamara había salido al spa con sus amigas, Elena le pidió a Graciela que la cubriera y salió de la casa por primera vez en meses sin permiso. Caminó rápidamente por las calles empedradas del centro histórico, sintiendo como si todos la estuvieran mirando y juzgando. Su ropa sencilla y su aspecto demacrado la hacían sentir invisible, lo cual resultó ser una ventaja. Nadie la reconoció como la esposa del prominente empresario Héctor Oré. La oficina del abogado Armando Segarra estaba en un edificio colonial restaurado cerca de la Plaza de Armas. Elena había conocido a Armando en la universidad, donde habían estudiado juntos administración antes de que él se cambiara a derecho. Habían sido buenos amigos, y Elena esperaba que los años no hubieran borrado completamente esa amistad. Cuando Armando la vio entrar a su oficina, su expresión cambió de sorpresa a shock y luego a preocupación profunda. Elena se dio cuenta de lo terrible que debía verse, con su rostro pálido, los ojos hundidos y la ropa que le quedaba grande porque había perdido mucho peso. «Elena, Dios mío, ¿qué te ha pasado?», preguntó Armando, levantándose inmediatamente de su escritorio para ofrecerle una silla y un vaso de agua. Elena había ensayado una versión suavizada de su historia, pero cuando comenzó a hablar, las palabras salieron como una cascada imparable. Le contó sobre las humillaciones, los golpes, el piso frío, la amante viviendo en su cama, los planes de venta de la casa. Armando la escuchó en silencio, con una expresión que se volvía más seria y enojada con cada detalle. «Elena, esto es violencia doméstica extrema», dijo Armando cuando ella terminó de hablar. «Y lo que me cuentas sobre la transferencia de bienes matrimoniales sin tu consentimiento es completamente ilegal. Héctor está cometiendo varios delitos». Elena sintió un alivio tan grande que casi se echó a llorar. Después de meses de sentirse como si estuviera volviéndose loca, alguien le confirmaba que lo que le estaba pasando no era normal ni aceptable. Armando le explicó los derechos que tenía como esposa en el régimen de sociedad de gananciales que rige en Perú. La casa, los ahorros, las inversiones, todo lo adquirido durante el matrimonio le pertenecía al 50%. Más importante aún, las transferencias de dinero a Tamara sin el consentimiento de Elena eran nulas y podrían ser revertidas. «Pero Elena, esto va a ser una guerra legal», le advirtió Armando. «Héctor tiene dinero y contactos. Va a pelear con todo lo que tiene para mantenerte sometida. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Elena puso una mano sobre su vientre, donde el bebé crecía día a día. «Tengo que hacerlo, Armando. Ya no es solo por mí». Armando notó el gesto y entendió inmediatamente. Su expresión se endureció aún más. «Elena, si estás embarazada, esto cambia todo. Héctor está poniendo en peligro no solo tu vida, sino la de tu hijo. Vamos a destruirlo legalmente». Durante las siguientes 2 horas, Armando le explicó a Elena exactamente qué evidencia necesitaban reunir. Fotografías de las lesiones, grabaciones de las amenazas, documentos que probaran las transferencias ilegales, testimonios de testigos. También le dio una pequeña grabadora digital y le enseñó cómo usarla discretamente. Cuando Elena regresó a casa,
Tamara estaba en el jardín tomando el sol en bikini, con una copa de vino blanco en la mano y música reggaetón sonando desde una bocina Bluetooth. Elena entró por la puerta trasera y se dirigió inmediatamente a la cocina, donde encontró a Graciela preparando la cena. Graciela la miró con ojos preocupados. «Señora Elena, ¿dónde estuvo? El señor Héctor llamó buscándola hace una hora». Elena sintió cómo el pánico la invadía. Si Héctor descubría que había salido sin permiso, las consecuencias serían terribles. «Le dije que iba al médico. ¿Verdad, Graciela? Usted me acompañó al doctor porque me sentía mal». Graciela la miró fijamente por un momento, y Elena pudo ver el momento exacto en que la mujer mayor tomó una decisión. «Claro, señora Elena. Fuimos al doctor González en la Avenida El Sol. Usted se sentía muy mal del estómago». Esa noche, mientras Héctor y Tamara cenaban y planeaban sus vacaciones en Europa, Elena se excusó diciendo que tenía náuseas y se retiró temprano a su lugar en el piso. Pero en lugar de dormir, encendió la pequeña grabadora que Armando le había dado y la escondió debajo de su almohada. No tuvo que esperar mucho para obtener la primera grabación útil. Héctor y Tamara subieron al cuarto riéndose y claramente habían bebido vino durante la cena. Sus voces se escuchaban claramente a través del piso. «Mi amor, ¿ya hablaste con el agente inmobiliario?», preguntó Tamara mientras se quitaba la ropa. «Sí, mi reina. Dice que puede conseguirnos un comprador en menos de un mes. Esta casa vale por lo menos $2 millones y todo va a ser nuestro». «¿Y Elena no puede reclamar nada?». Héctor se rió con crueldad. «Elena no sabe nada de leyes, mi amor. Además está tan quebrada psicológicamente que ni siquiera va a intentar pelear. Le voy a dar unos miles de soles para que se consiga un cuarto en algún barrio popular y se va a sentir agradecida». Elena sintió cómo la rabia le quemaba las venas. Héctor no solo planeaba robarle todo lo que legalmente le pertenecía, sino que además estaba seguro de que ella era demasiado estúpida y sumisa para defenderse. Durante las siguientes semanas, Elena se convirtió en una espía en su propia casa. Cada mañana, cuando Héctor se iba a trabajar, ella revisaba su estudio y fotografiaba documentos importantes. Encontró estados de cuenta que mostraban las transferencias a Tamara, contratos de la empresa minera que revelaban ingresos mucho mayores de los que Héctor había declarado, y correspondencia con abogados sobre la venta de la casa. Graciela se había convertido en su cómplice silenciosa. La mujer mayor no hacía preguntas, pero ayudaba de maneras sutiles. Le avisaba cuando Héctor o Tamara estaban por llegar. Le llevaba comida extra cuando nadie veía, y una vez hasta le prestó su teléfono para que Elena pudiera llamar a Armando. Elena también comenzó a documentar fotográficamente las humillaciones diarias. Tomó fotos de su lugar en el piso, de los moretones que Héctor le dejaba cuando la castigaba físicamente, del contraste entre la ropa cara de Tamara y sus propios vestidos desgastados. Cada imagen era una pieza más del rompecabezas legal que estaba construyendo. Una noche particularmente productiva, Elena logró grabar una conversación completa entre Héctor y Tamara sobre sus planes de mudarse a Lima y dejarla sin absolutamente nada. Héctor incluso bromeó sobre la posibilidad de que Elena tuviera que prostituirse para sobrevivir, comentario que hizo reír histéricamente a Tamara. Pero la grabación más valiosa llegó por accidente. Elena había dejado la grabadora encendida una noche cuando Héctor llegó a casa especialmente borracho y violento. Había tenido problemas en el trabajo y decidió desquitar su frustración con Elena. La golpeó mientras le gritaba que era una inútil, que nunca había servido para nada, que debería estar agradecida de que un hombre como él la hubiera mantenido durante tantos años. Todo quedó grabado, los golpes, los gritos, las amenazas de muerte si ella alguna vez trataba de abandonarlo. Elena escuchó la grabación al día siguiente con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por satisfacción.
Era exactamente lo que Armando necesitaba para demostrar violencia doméstica extrema. Mientras tanto, Héctor y Tamara vivían en una burbuja de felicidad ignorante. Habían comenzado a recibir compradores interesados en la casa, y Tamara ya había comenzado a planear la decoración de su futuro departamento en Lima. Compraban revistas de diseño interior, hablaban de muebles italianos y viajes a Europa, completamente seguros de que Elena no representaba ningún obstáculo para sus planes. Una tarde, Elena los escuchó planeando una fiesta de despedida para sus amigos de Cusco antes de mudarse a Lima. Iban a usar la casa como escenario para celebrar su nueva vida juntos, invitando a todas las personas que habían sido testigos de la humillación de Elena durante los últimos meses. Esa noche, acostada en el piso mientras escuchaba a Héctor y Tamara celebrar arriba de ella, Elena sonrió en la oscuridad. Ellos estaban planeando una fiesta, pero no sabían que ella estaba planeando algo mucho más grande. En pocas semanas, cuando tuviera todas las pruebas necesarias, Elena Valverde iba a recordarles a todos quién era realmente la dueña de esa casa. Puso una mano sobre su vientre, donde su bebé crecía fuerte y sano a pesar de todas las adversidades. Muy pronto, mi amor, le susurró a su hijo no nacido. Muy pronto mamá va a arreglar todo esto, y tú vas a nacer en tu propia casa, no en la calle como ellos planeaban. Elena cerró los ojos y se durmió planeando los últimos detalles de su venganza perfecta. Héctor y Tamara no tenían idea de la tormenta que se acercaba. La madrugada del 15 de junio, Elena despertó a las 3 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si todos los meses de planificación silenciosa hubieran culminado en ese momento preciso, cuando las estrellas se alineaban perfectamente para su venganza. Héctor y Tamara habían llegado a casa pasada la medianoche, completamente borrachos, después de celebrar la supuesta venta de la casa con un comprador millonario de Lima. Elena se incorporó lentamente desde su lugar en el piso, sintiendo cómo los músculos entumecidos protestaban después de meses de dormir en esa superficie fría y dura. Su vientre, ahora de 5 meses de embarazo, formaba una curva suave bajo el camisón desgastado que Héctor le había permitido conservar. Puso una mano protectora sobre su bebé y susurró: «Hoy todo cambia, mi amor. Hoy recuperamos nuestra casa». En sus manos tenía el sobre Manila que había estado preparando durante semanas con la ayuda de Armando. Adentro estaban todos los documentos legales que iban a cambiar su vida para siempre: la orden judicial de desalojo contra Héctor y Tamara, la transferencia completa de la propiedad a su nombre, las órdenes de restricción que les impedirían acercarse a ella, y las demandas por violencia doméstica y malversación de bienes matrimoniales. Armando había trabajado día y noche durante las últimas semanas, usando todas las pruebas que Elena había reunido meticulosamente. Las grabaciones de las amenazas y golpes, las fotografías de los moretones y humillaciones, los documentos financieros que probaban las transferencias ilegales a Tamara, todo había sido presentado ante un juez que se había mostrado completamente indignado por el caso. Elena caminó descalza hacia la puerta del cuarto, sus pasos silenciosos como los de un fantasma. Podía escuchar los ronquidos de Héctor mezclándose con la respiración suave de Tamara. Los dos dormían profundamente, abrazados en la cama que había sido de Elena durante 15 años, completamente ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre sus vidas. Abrió la puerta con cuidado milimétrico, agradecida de que las bisagras coloniales estuvieran bien aceitadas y no hicieran ruido. La habitación estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas de seda que ella misma había elegido años atrás. Héctor estaba acostado boca arriba, con un brazo alrededor de Tamara, quien tenía el cabello rubio extendido sobre su pecho como una cascada dorada. Ambos tenían expresiones de satisfacción absoluta en sus rostros, como si fueran los dueños del mundo.
Elena los observó por un momento, grabando esa imagen en su memoria. Sería la última vez que los vería dormir tan tranquilos. Se acercó al buró de caoba que había pertenecido a su abuela, el mismo donde Héctor guardaba su reloj Rolex y donde Tamara dejaba sus joyas caras cada noche. Con movimientos precisos y silenciosos, Elena colocó el sobre Manila exactamente en el centro, donde sería imposible no verlo al despertar. Pero antes de salir del cuarto, Elena hizo algo que había estado planeando durante semanas. Se acercó al closet y abrió la caja fuerte personal de Héctor, cuya combinación había descubierto observándolo discretamente. Adentro estaban los documentos más importantes de sus negocios, sus pasaportes y varios fajos de billetes en dólares y soles. Elena tomó solo lo que legalmente le pertenecía, la mitad del dinero en efectivo, según las leyes de sociedad conyugal. También tomó su propio pasaporte, que Héctor había confiscado meses atrás como parte de su control absoluto sobre ella. Dejó todo lo demás exactamente como estaba. Cuando salió del cuarto, Elena se dirigió a la cocina donde Graciela ya estaba despierta, preparando café matutino. La mujer mayor la miró con ojos llenos de comprensión y respeto. Durante las últimas semanas, Graciela había sido testigo silenciosa de la transformación de Elena, viendo cómo la mujer quebrada y sumisa se había convertido gradualmente en alguien con propósito y determinación férrea. «Señora Elena», le susurró Graciela, «¿ya es hora?» Elena asintió con una sonrisa que tenía algo de feroz y algo de liberador. «Sí, Graciela, por fin es hora». Graciela le sirvió una taza de café humeante y le ofreció un plato con pan tostado. «Elena, come algo. Va a ser un día muy largo y usted necesita fuerzas para lo que viene». Por primera vez en meses, Elena desayunó sentada en una silla como un ser humano normal, no parada junto a la pared como una sirvienta castigada. Cada bocado sabía a libertad, cada sorbo de café sabía a justicia inminente. A las 7 de la mañana en punto, tal como Armando había coordinado, sonó el timbre de la puerta principal. Elena abrió y encontró a 2 oficiales judiciales vestidos de uniforme, acompañados por Armando, quien llevaba un maletín lleno de documentos legales. «Buenos días, señora Valverde», dijo el oficial más alto con tono formal, pero respetuoso. «Venimos a ejecutar la orden judicial número 2847-2014. ¿Los señores Oré y Cisneros se encuentran en la propiedad?» Elena asintió y los condujo hacia la escalera principal. Sus pasos resonaron por toda la casa colonial, un sonido que despertó inmediatamente a Héctor y Tamara en el segundo piso. «¿Qué demonios está pasando?», gritó Héctor desde el cuarto, con voz ronca por la resaca. Elena subió las escaleras seguida por los oficiales y Armando, sintiendo cómo cada paso la llevaba hacia su liberación definitiva. Cuando llegaron a la puerta del cuarto principal, Elena tocó con firmeza. «Héctor, Tamara, abran la puerta. Hay unas personas que necesitan hablar con ustedes». Se escuchó movimiento apresurado dentro del cuarto, maldiciones de Héctor y gritos confundidos de Tamara. Después de varios minutos, Héctor abrió la puerta violentamente, vistiendo solo unos boxers y con el cabello completamente despeinado. «¿Qué significa esto, Elena? ¿Quiénes son estas personas?», preguntó con voz amenazante, pero cuando vio los uniformes de los oficiales judiciales, su expresión cambió a una de preocupación genuina. El oficial más alto se adelantó y le mostró su identificación. «Señor Héctor Oré del Solar, soy el oficial judicial Montenegro. Tenemos una orden de desalojo inmediato contra usted y la señorita Tamara Cisneros. Tienen exactamente 1 hora para recoger sus pertenencias personales y abandonar esta propiedad». «¿Qué? ¿De qué están hablando?», gritó Héctor, con los ojos desorbitados por la confusión y el pánico. «Esta es mi casa. Debe haber un error». Armando se adelantó con su maletín abierto. «No hay ningún error, Héctor. Esta casa pertenece legalmente al 50% a tu esposa Elena Valverde.
debido a las transferencias ilegales de bienes matrimoniales que realizaste sin su consentimiento y a la violencia doméstica extrema documentada contra ella, un juez ha ordenado que la propiedad sea transferida completamente a su nombre como compensación por daños. Héctor se quedó paralizado por un momento, procesando las palabras que acababa de escuchar. Luego, su mirada se dirigió al buró, donde vio el sobre Manila que Elena había dejado. Lo agarró con manos temblorosas y comenzó a revisar los documentos con velocidad frenética. Mientras tanto, Tamara había aparecido en la puerta envuelta en una bata de seda, con el maquillaje corrido y expresión de completa confusión. «¿Qué está pasando, mi amor? ¿Por qué hay policías en nuestra casa? No son policías, son oficiales judiciales», gritó Héctor, con la voz quebrada por la incredulidad. «Esta bruja nos está sacando de la casa». La expresión de Tamara cambió del desconcierto al terror absoluto cuando finalmente entendió la situación. Se dirigió hacia Elena con los ojos llenos de furia y desprecio. «Esto no puede estar pasando. Tú no eres nadie. Tú eres una insignificante que debería estar agradecida de que mi Héctor te haya mantenido todos estos años». Elena la miró fijamente, sin retroceder ni un centímetro. Su voz, cuando finalmente habló, tenía una calma helada que hizo que todos en el cuarto guardaran silencio. «Tamara, durante meses me dijiste que yo era una sombra sin valor, pero te equivocaste en algo muy importante. Las sombras conocen todos los secretos, escuchan todas las conversaciones y ven todo lo que pasa en la oscuridad. Mientras ustedes celebraban y planeaban robarme todo lo que me pertenecía, yo estuve reuniendo cada prueba, cada grabación, cada documento que necesitaba para destruirlos legalmente». Héctor finalmente explotó en la rabia que Elena había estado esperando. Se abalanzó hacia ella con los puños cerrados, gritando amenazas de muerte. Pero los oficiales judiciales lo detuvieron inmediatamente, inmovilizándolo antes de que pudiera tocarla. «Te voy a matar, Elena. Te voy a encontrar y te voy a hacer pagar por esto», gritaba mientras luchaba contra los oficiales. Armando se acercó a Héctor con una sonrisa fría. «Héctor, todo lo que acabas de decir ha sido grabado por estos oficiales. Ahora no solo tienes una orden de desalojo, sino también cargos adicionales por amenazas de muerte. Te recomiendo que te calmes y hagas exactamente lo que te dicen». Durante la siguiente hora, Elena observó desde el pasillo cómo Héctor y Tamara empacaban frenéticamente sus pertenencias. Tamara lloraba histéricamente mientras metía su ropa de diseñador en maletas, gritándole a Héctor que era un inútil que se había dejado vencer por una mujer a la que consideraba inferior. Héctor, por su parte, alternaba entre momentos de rabia violenta y períodos de shock absoluto. No podía creer que Elena, la mujer que había humillado y quebrado durante meses, hubiera sido capaz de orquestar una venganza tan perfecta y devastadora. Cuando finalmente bajaron las escaleras con sus maletas, seguidos de cerca por los oficiales judiciales, Elena los esperaba en la puerta principal. Héctor se detuvo frente a ella, con los ojos inyectados en sangre y expresión de odio puro. «Esto no se va a quedar así, Elena. Voy a pelear esto en todas las cortes del país. Voy a recuperar mi casa». Elena puso una mano protectora sobre su vientre abultado y sonrió con serenidad. «Héctor, durante 15 años fuiste mi esposo y durante el último año fuiste mi verdugo, pero nunca, ni en tus mejores momentos, ni en los peores, fuiste mi igual intelectualmente. Si crees que no me preparé para todos tus posibles contraataques legales, es que realmente no me conociste nunca». Tamara, que había estado llorando silenciosamente, finalmente encontró su voz para lanzar un último insulto. «Disfruta tu victoria, Elena, pero vas a terminar sola y miserable en esta casa vacía». Elena la miró con compasión genuina. «Tamara, voy a terminar libre y en paz en mi casa, esperando a mi hijo. Tú, en cambio, vas a terminar exactamente donde empezaste, buscando a otro hombre que te mantenga, porque nunca aprendiste a valerte por ti misma».
Los oficiales judiciales escoltaron a Héctor y Tamara hasta la calle, donde un taxi los esperaba para llevarlos a un hotel barato en las afueras de la ciudad. Elena los observó desde la terraza colonial de su casa, con el sol de la mañana iluminando su rostro por primera vez en meses. Cuando el taxi desapareció por la calle empedrada, Elena sintió como si un peso gigantesco hubiera sido levantado de sus hombros. Se dirigió lentamente hacia el cuarto principal, donde la cama king size la esperaba después de tantos meses de dormir en el piso frío. Se quitó el camisón desgastado que había sido su uniforme de humillación y se puso uno de sus camisones de seda que había encontrado escondido en el fondo del closet. Luego se acostó en el centro de la cama, sintiendo la suavidad del colchón como si fuera una nube después de meses de tortura física. Puso ambas manos sobre su vientre, donde su bebé se movía activamente, como si también celebrara la libertad recién conquistada. «Ya estamos en casa, mi amor», le susurró a su hijo. «Esta es nuestra casa, y nadie va a volver a hacernos daño nunca más». Por primera vez en casi un año, Elena Valverde se durmió en su propia cama, libre, segura y dueña absoluta de su destino. La venganza había sido perfecta, pero más importante aún, había sido justa. Héctor y Tamara habían aprendido de la manera más dura posible que nunca se debe subestimar a una mujer que ya no tiene nada que perder y todo que ganar. Cuando despertó esa tarde, Elena encontró a Graciela preparando una cena especial en la cocina. La mujer mayor la miró con una sonrisa llena de orgullo y respeto. «Señora Elena», dijo Graciela con voz emocionada, «nunca había visto algo tan hermoso como lo que usted hizo hoy. Usted les enseñó que una mujer con inteligencia y determinación puede vencer a cualquier abusador». Elena abrazó a Graciela, agradecida por haber tenido al menos una aliada durante los meses más oscuros de su vida. Ahora su hijo iba a nacer en una casa llena de paz, respeto y amor propio recuperado. La pesadilla había terminado y Elena Valverde había emergido victoriosa, más fuerte que nunca. La historia de Elena Valverde nos enseña una de las lecciones más poderosas que existe. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de una mujer determinada. Durante meses, Elena soportó humillaciones que habrían quebrado a muchas personas, durmiendo en el piso de su propia casa mientras observaba cómo otros disfrutaban de lo que legalmente le pertenecía. Pero en medio de esa oscuridad aparente, Elena no se quebró, se transformó. La verdadera fortaleza no siempre grita, a veces susurra. Elena entendió que la venganza más efectiva no es la que se ejecuta con rabia ciega, sino la que se planea con inteligencia fría y paciencia infinita. Mientras sus abusadores celebraban su supuesta victoria, ella reunía meticulosamente cada prueba que necesitaba para destruirlos legalmente. Esta historia nos recuerda que los momentos más difíciles de nuestras vidas pueden convertirse en el combustible para nuestras transformaciones más extraordinarias. Elena no solo recuperó su casa y su dignidad, sino que se convirtió en una versión más fuerte y sabia de sí misma. Aprendió que el conocimiento es poder, que la paciencia es un arma letal y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. A todas las mujeres que están pasando por situaciones similares, la historia de Elena nos grita una verdad fundamental. Nunca eres tan débil como otros quieren hacerte creer, y nunca es demasiado tarde para reclamar lo que te pertenece. La clave está en la preparación silenciosa, en la estrategia inteligente y en la determinación inquebrantable de quien ya no tiene nada que perder. Si te gustó esta historia, deja tu comentario. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.